Silvia Andrenacci, soy la responsable del área manager de Cataluña, Ibiza y Baleares, bueno, Baleares y Zaragoza de Grupo Entre Compas, y os acompaño hoy a descubrir un poquito más sobre el agave. Vamos a ver un poco las denominaciones de origen que existen en México y sobre todo vamos a ver cómo realmente se van a producir, ¿no?, estos destilados. Así que empezamos nuestro viaje líquido por México y vamos a ver la mejor manera de disfrutar un destilado de agave, ¿cuál es? Entre amigos, siempre, ¿no? Estamos mucho más relajados, más contentos y sobre todo, ¿cuál es el mejor mezcal o mejor tequila o el mejor destilado de agave? Para los mexicanos. ¿Sabéis? Lo que te invitan, siempre, ¿vale? Pero hay que saber beber y reconocer sobre todo lo que ponen las etiquetas y saber exactamente lo que hay dentro de la botella, porque no, ahora sabemos que vamos a mirar las calorías, cuántas proteínas, cuánta no grasa tenemos en los platos que comemos, muy bien, ¿no? Porque nos estamos cuidando. Y cuando a la hora de tomar, ¿no? ¿Cómo vais a elegir un destilado de agave realmente? Obviamente lo que os gusta más y sobre todo tenéis que saber cómo se hace el destilado, ¿no? Para sobre todo saber qué vais a recibir en cada sorbo. Así que empezamos y vamos a ver un poco. Esto es México. Aquí vemos que exactamente las plantas de maguey o agave hay prácticamente en todo México. Son plantas endémicas, ¿vale? Tenemos más de 200 variedades de agave. Se utiliza muchas menos para hacer mezcal y todas las demás son decorativas. Por ejemplo, si vais a Lanzarote, en el jardín botánico hay muchos tipos de plantas de agave que realmente son solo decorativos, ¿vale? Y son muy bonitos. Así que si podéis aprovechar este viaje, molaría mucho. Una cosa muy importante, la agave no es un cactus, la agave no es de la familia del aloe. Se parecen muchísimo, pero si vais por ejemplo, a tocar las pencas, vais a ver que la consistencia es totalmente diferente. La aloe es mucho más suavecita, por eso que cuando la abrimos, ¿no?, dentro tiene como este gel que es muy bueno para todo. Y la agave sabemos que prácticamente es mucho más fibroso, ¿vale? Eso sí, si lo vamos a abrir, no vamos a encontrar la misma consistencia. ¿Y por qué? Porque realmente vamos a ver que la agave es de la familia de los espárragos. Y esto, quedaros con esto, que es el quiote. Y luego vamos a hablar de este, ¿vale? Y vamos a ver por qué se parece mucho a la familia de los espárragos. Sabemos que tenemos que dar las gracias a los polinizadores para que se pueda reproducir la planta y también sabemos que la planta se puede reproducir con semillas y también se puede reproducir trámite hijuelos, porque le salen hijuelos a la planta. Perdón. Entonces, una vez que hemos visto que la planta se puede reproducir, ¿no?, de tres maneras diferentes, hay algunas que se pueden reproducir solo por semilla, hay algunas que se pueden reproducir de las tres maneras, o hay algunas que se pueden reproducir o por semilla o por polinización con los picaflores y también los murciélagos. Por la noche en los campos tienen estos murciélagos preciosos que van probablemente polinizando y al día siguiente ya tenemos, ¿no?, nuestras semillitas que se van prácticamente desarrollando. Y luego vamos a ver un poco también los nombres, ¿no?, que podemos utilizar para el maguey, porque muchas veces me preguntan, ¿qué diferencia hay entre maguey y agave? Es lo mismo. Uno es nombre científico, el otro es nombre popular. Así que no os equivocáis hablando de la planta como maguey o agave. Y también se puede llamar pita, se puede llamar cabuya y se utiliza para muchísimas cosas. A mí me gusta un poco decirlo así, ¿no?, de manera así como coloquial, que es como el cerdo, ¿no? Del cerdo se aprovecha todo, ¿correcto? Y del agave también. ¿Por qué? Podemos hacer fermentados, que es el pulque el fermentado. Fermentado prácticamente es, el pulque era la bebida de los dioses, ¿vale? Lo que prácticamente tomaban los sacerdotes para acercarse a los dioses. Es un fermentado como una kombucha, viene de la misma planta y prácticamente tiene entre 4 y 6 graditos, ¿vale? Claro, hay que tomar bastante para ponerse bastante mágico, pero el resultado es exactamente eso, que te acercas más a la Pachamama y a todo lo que hay, ¿no?, alrededor del universo, digamos. Luego vemos que obviamente destilados, y aquí tenemos como una prueba, ¿no?, de los destilados que tenemos: mezcal, tequila, raicilla, sotol y destilado de agave en general.
miel orgánica, ¿no? Para tomar con café, con postre. La flor sirve como alimentos. Por ejemplo, esta flor que hemos visto antes prácticamente se utiliza para hacer tacos, por ejemplo. Y están deliciosos. De las pencas de la hoja se saca una fibra para realizar cuerdas textiles. Efectivamente se puede prácticamente hacer todo esto con la fibra. Y luego las espinas se utilizan normalmente para hacer aguja, clavos e imperdibles. Así que aquí tenemos nuestro agave, agave, alumnos, alumnos, agave. Y vamos a ver y a disfrutar realmente de lo que es el agave líquido. Esto es el pulque, lo que hemos hablado un poco antes, ¿vale? Si tenéis preguntas igualmente, pararme y levantar la mano que voy contestando. Sabemos que previamente el pulque se va prácticamente desarrollando en el Estado de México, Chacala, Puebla y Oaxaca, y sabemos que de esta manera se hace el pulque. Normalmente esto es una agave salmiana, ¿vale? Es una agave muy grande, como podéis ver. El señor que prácticamente se dedica a su recolección se llama tlachiquero y se provoca prácticamente una herida en la planta, se deja brotar, ¿no? Como una savia, se recoge y se deja fermentar. Y esto es el pulque, la bebida que utilizaban previamente los sacerdotes para acercarse a los dioses. Hablamos rápidamente, súper rápido de la línea histórica. Vamos prácticamente a focalizarnos en esta parte, que es muy importante, la ruta de la Nauchina. ¿Por qué? Gracias a la ruta de la Nauchina, que conectaba prácticamente España pasando por México a Filipinas, y obviamente Filipinas pasando por México a España, obviamente que sabemos que pasan cuando hay rutas que se van mezclando las culturas, se van prácticamente como aportando cosas, ¿no? De una cultura a la otra. Por ejemplo, dato muy curioso, en México no había caballos hasta que llegaron los españoles. Y claro, y se iban dando. Entonces imaginar de salir desde aquí, llegar a México, bajar, ir andando hasta la otra punta, en Acapulco, y otra vez pillar otro barco para llegar a Filipinas. Eso, ¿no? Obviamente, una vez que uno llega digamos, desde España, llegando a México, de México llegando a Filipinas, se trajeron muchísimas cosas. Por ejemplo, muchas cosas textiles, obviamente, muchas especias, los caballos desde España. Y luego, desde Filipinas, se trajo una cosa muy importante, la palma de coco, porque en México no había, no es una planta endémica, ¿vale? ¿Y por qué muy importante la planta de coco? Porque realmente del coco se puede igualmente, ellos hacían una bebida que es un fermentado de la savia del coco y exactamente similar al pulque, se pasa prácticamente, se deja fermentar la savia a la misma manera, de manera espontánea, y todo esto luego nos lleva prácticamente la conexión con Filipinas a los primeros tipos de destiladores, ¿vale? Sabemos que desde Filipinas se destilaba en un tronco de madera y desde España obviamente había la influencia árabe y se utilizaba cobre para destilar. Imaginar que desde España viene con una tradición, desde Filipinas viene con otra y en México se funden. Entonces sabemos que, vamos a ver, rápidamente que, a ver si lo tenemos aquí rápido, cuando hablamos de raicilla, en este caso, esto es digamos, el destilador que se utiliza previamente en Filipinas para el shochu, ¿vale? Que es un destilado de arroz, ¿sí? En este caso, este es el destilador que se utiliza en la parte de la costa, ¿ok? Que es un tronco de madera. Abajo tenía prácticamente un recipiente hecho de cobre, ¿vale? Donde se ponía el mosto, la agave. Aquí tienes prácticamente el tronco de madera que está limpio por dentro y arriba hay otro cuenco, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Aquí prácticamente se enciende, ¿vale? Se pone el calor, aquí tenemos nuestro mosto, va evaporando y arriba tenemos una refrescadera que normalmente era manual, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos poniendo agua fría, porque necesitamos agua fría, ¿correcto? Para que pueda otra vez densificarse y bajar prácticamente como líquido, ¿sí? Y luego, obviamente, esto ya conocéis cómo funciona, el destilador de cobre, prácticamente pasa de la misma manera. Aquí, bueno,
funciona, aquí hay el mosto, se calienta, pasa previamente por este cuello de cisne y el vapor pasa por aquí. Aquí tienes como una serpentina donde lleva previamente agua fría, ¿vale? Y se va previamente solidificar, bueno, se pone otra vez de manera líquida y de aquí tenéis prácticamente donde sale el líquido y se recolecta el destilado, ¿vale? Y de aquí, aquí en el medio, hay muchos tipos de destiladores que previamente se van fundiendo. Entonces, por ejemplo, no sé si habéis escuchado de la olla, de la destilación en olla de barro. La destilación en olla de barro prácticamente es la evolución, digamos, del alambique filipino. Entonces, quitamos prácticamente el tronco de madera y ponemos una olla de barro y funciona de la misma manera. Luego hay, por ejemplo, destiladores que son híbridos. Entonces hay la parte de la madera y luego ya se añade un cuello de cisne y una serpentina. ¿Vale? Entonces hay diferentes tipos de destiladores que se pueden utilizar y normalmente esto lo encontramos concentrado exactamente en la parte del Michoacán, de Jalisco, de Guerrero, ¿vale? Y eso es muy importante también ver como, por ejemplo, las etiquetas nos ayudan muchísimo, porque hay que saber leer las etiquetas, ¿no? Y obviamente, ¿qué encontramos en eso? Ahora voy pasando la botella para que podáis verla. Aquí vais a ver que te explica todo el proceso, ¿vale? Entonces, prácticamente vamos a ver cómo se produce el mezcal. Eso es muy interesante. ¿Sabéis cómo se produce? Más o menos. Sabemos que tenemos que cosechar nuestra planta, obviamente. La cosa más importante es saber que la planta tarda entre unos 5 y 30 años en tierra para ser madura. ¿Y por qué necesitamos que la planta sea madura? Porque necesitamos previamente azúcares. ¿Sí? Si nosotros no vamos a utilizar prácticamente levadura escogida o levadura química y prácticamente fermentamos de manera espontánea, necesitamos que haya mucho azúcar, ¿sí? Y la planta tiene que estar, sobre todo, madura. Entonces, normalmente, cuando hablamos de mezcal, tenemos el agave espadín, que tarda unos 7 años en tierra, ¿vale? Luego, obviamente, tenemos plantas que son mucho más, que necesitan más tiempo, entre unos 15, 12 años, por ejemplo, un tobalá, siempre de la zona de Oaxaca. Y luego, vamos a ver ¿qué necesitamos? Efectivamente, jimar y hacer la recolección. Luego, vamos a hacer una cocción. Vamos a hacer una cocción de nuestra planta y vamos a ver cómo se puede cocinar la agave. Luego tenemos que, obviamente, extraer el mosto. Desde el mosto lo fermentamos y pasamos a la destilación. Y luego podemos reposar en barrica o embotellarlo directamente. ¿Vale? Vamos a ver, más en específico, ¿ok? La jima, ¿por qué se llama jima realmente? Porque viene del verbo gemir, exactamente por el ruido que hacen esos señores que son muy fuertes y van gimando, los gimadores probablemente van gimando de una manera muy rápida, aunque parece muy fácil, es muy duro hacerlo. Y prácticamente tenemos nuestra planta, es un agave espadín, y vamos a ver que prácticamente con la coa, que es nuestro instrumento para poder machacar, bueno, para poder realmente quitar las pencas, de esta manera se tumba la planta, se van prácticamente quitando las pencas y nos quedamos con una piña, ¿vale? Se parece muchísimo a una piña, ¿no? Entonces, con esta piña, ¿qué hacemos? Desde aquí extraemos el mosto, ¿vale? ¿Qué hacemos? La ponemos prácticamente, recolectamos nuestras piñas y la llevamos prácticamente al palenque, donde vamos a crear nuestro líquido. Hay diferentes tipos de cocción, diferentes tipos de hornos, depende de la influencia, depende de la zona, ¿vale? Normalmente para el mezcal se practica un agujero en la tierra, se ponen piedras, se pone leña, madera, se aprende la madera y una vez que prácticamente está caliente, las piedras están calientes, se tiran dentro las piñas y se hace una tapada. Se pone lona, se pone madera y dejamos que se cocinen las piñas, ¿vale? Hay también, esto por ejemplo es un horno que se utiliza en mascota,
exactamente por la raicilla de Benito, que es un gran amigo, y eso siempre, si tenéis la oportunidad de ir a Mascota, contactarme porque os organizaré un viaje porque tenéis que ir a verlo. Esto es realmente un horno como si fuera más un horno de pan, ¿vale? Entonces aquí ponemos la leña, igualmente aprendemos, ¿no? Prendemos la leña, dejamos que se recaliente toda la zona y luego previamente lo tapamos. Y desde arriba se echan las piñas y luego tapamos y dejamos cocinar. Otro método de cocción, el horno de mampostería. El horno de mampostería es mucho más típico por la tequila, ¿vale? Entonces aquí tenemos mezcal, aquí tenemos la risilla y aquí tenemos tequila, ¿ok? Igualmente es un cuarto donde se pone prácticamente, donde se calienta y se cocinan las piñas. Y luego obviamente tenemos como, y cuando llegó la industrialización, obviamente hay métodos mucho más rápidos, ¿ok? Como el autoclave o el difusor. El autoclave más o menos tarda unas 8 horas y el difusor unas 4 horas. Cocinan con agua caliente y vapor, ¿vale? Obviamente es una extracción mucho más rápida. Luego, vamos realmente a dar un poquito más el punto a la importancia al mezcal artesanal, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablamos de mezcal? ¿Qué significa mezcal la palabra? La palabra mezcal viene del náhuatl, mezcali, que significa ágave cocido. Entonces, cualquier ágave que nosotros cocinamos se puede llamar mezcal. Entonces, de aquí la pregunta, ¿el tequila es un mezcal? Debería de ser un mezcal, porque si nosotros cocinamos, ¿no? la piña, ya podemos hablar de mezcal. ¿Y todos los mezcales son tequilas? No. ¿Por qué? Porque por el tequila, previamente por la denominación de origen, hay la oportunidad de hacer tequila solo con agave azul, un tipo de agave, ¿vale? Y mientras que para el mezcal podemos utilizar muchas variedades. Obviamente, también para la raicilla hay diferentes tipos de agaves que podemos utilizar y como podéis ver en el mapa, exactamente marcamos con los colores para tenerlo mucho más claro dónde se pueden producir tanto tequila como mezcales, como raicilla, como sotol, ¿vale? Vamos a ver también que es muy interesante a nivel visual dónde se van fundiendo los colores, porque hay tanto denominación de origen, por ejemplo, en Jalisco de tequila, pero sabemos que también hay la denominación de origen de raicilla, ¿vale? Básicamente, ¿qué es el mezcal? El mezcal, ¿no? Como he dicho antes, es probablemente un destilado que nosotros podemos, que viene de la planta perfecto, de la planta del agave. Tenemos que cosechar la planta, tenemos nuestra piña, tenemos que cocinarla, ¿vale? Una vez que la cocinamos, ¿qué hacemos? Adelante, adelante. Espera. Vale, entonces aquí. Pasa. Esto ya hemos visto, ¿no? Que tenemos nuestras piñas. Entonces, a partir de aquí, vamos a cocinarla. Una vez que la cocinamos, hay que extraer el mosto, ¿correcto? Bye. Y lo podemos hacer de varias maneras. ¿Cómo lo podemos hacer? Machacado a mano, súper duro. Manual. Vamos a machacar con un hacha, prácticamente. Eso es ancestral, la definición. Luego, de manera artesanal, utilizamos una tabona, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Tiramos las piñas, cuando son muy grandes, obviamente, se parten, y este rodillo de piedra va prácticamente aplastando las fibras y va sacando el líquido, ¿vale? Vamos a ver también que podemos utilizar animales y podemos utilizar también tractores, porque si a lo mejor la familia no tiene animales, podemos utilizar tranquilamente el tractor y sigue siendo artesanal, ¿vale? Luego, obvio, de esta manera, ¿qué hacemos? Lo hacemos de una manera diferente. Mejor o peor, realmente no sabría. Eso depende siempre del. Claro, si hablas con los productores muy tradicional, te dicen que a lo mejor la desgarradora eléctrica, ¿no? Es una metodología que se ha implementado últimamente en los últimos años. Sí que ayuda mucho, pero a lo mejor no extrae exactamente lo que quieran ellos. Entonces siguen, ¿no? Haciéndolo de la manera más tradicional posible. También hay marcas que utilizan
las dos maneras de extraer el jugo y luego va equilibrando prácticamente la receta, porque la cosa fundamental para todos los productores que he conocido hasta ahora es seguir con el legado familiar. Esto es, aprendes a hacer mezcal desde pequeño. El 90% yo creo de niños que nacen en familias ¿no? mezcaleras siguen prácticamente el legado familiar. Y eso es una cosa de muy, son muy orgullosos de poder ¿no? seguir con la tradición. Y nosotros somos muy contentos de poder realmente disfrutar de los destilados, ¿no? De años de historias. Seguimos y luego fermentamos. Obviamente, esta imagen yo creo que nos suena mucho más, eso es más de la industria tequilera, es una industria mucho más estructurada, lleva desde el 1974 con un consejo regulador, donde obviamente están reguladas ¿no? todos los pasos que uno tiene que seguir para poder producir tequila, ¿vale? Vamos a ver que normalmente el tequila se fermenta sin fibra, ¿ok? Mucho más líquido. Mientras que cuando fermentamos mezcal, vamos a ver que hay líquido y hay fibra, ¿ok? Y vamos a ver también una cosa, que se puede destilar en diferentes tipos de material, ¿no? Porque aquí hay inox, seguramente, aquí hay madera y esas son piletas de piedras. Y normalmente, ¿sabéis por qué? ¿Veis que probablemente eso está como a ras de tierra y eso está afuera y eso está en un cuarto? ¿Qué cambia realmente? La temperatura. Para fermentar necesitamos una temperatura constante. Entonces, cuando hay una temperatura que entre el día y la noche no hay demasiada excursión térmica, no pasa nada. Entonces el líquido sigue fermentando. Pero si, por ejemplo, de día hacen unos 30 grados y de noche de repente te llega a 4, se cortaría la fermentación, tiramos 7 años ¿no? de maduración en tierra, luego todo el tiempo de la cocción en el horno. Y obviamente no queremos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos bajo tierra para que tenga una temperatura constante, ¿vale? Y siga fermentando. ¿Y cuando sabemos que se acaba la fermentación y es hora de destilar? Lo vamos a ver prácticamente con las burbujas que van saliendo desde la fibra, porque el líquido empuja hacia arriba y vamos a ver que va creando como unas burbujitas. Y te dice el productor que el mezcal te habla. Y cuando deja de hablarte, es la hora de destilar. Y no importa si es mediodía, si son las 3 de la mañana o son las 6. Hay que destilarlo. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de la fermentación, por ejemplo, una fermentación láctica va a ser acética y obviamente se va avinagrando el producto y ya no es agradable. Entonces hay que ser muy constante y muy atento. Y sobre todo tener una conexión con la Pachamama y con todo ¿no? lo que están haciendo. Seguimos. Antes. Aquí, este. Entonces, un poco vamos a ver, ¿no? Esto es más visual lo que hemos hablado antes de los tipos de destiladores, ¿vale? Aquí tenemos el destilador filipino, ¿vale? Luego sí que aquí era lo que te decía, ¿no? Que estaba diciendo antes, que es el híbrido. Entonces ya aquí tenemos previamente como una serpentina y aquí tenemos una refrescadera, ¿vale? Aquí hay leña. Cuando destila muy rápido, ¿qué hacemos para controlarlo? Quitamos leña. Cuando vemos que la gotita va muy, muy despacito, le añadimos leña. Así que lo ayudamos, ¿vale? Eso también es un trabajo muy importante para tener controlada la temperatura, ¿vale? Y luego, aquí también tenemos, por ejemplo, cambiamos la parte de madera y le ponemos cobre, pero funciona de la misma manera. Siempre el mosto que se va previamente evaporando, se vuelve al estado, digamos, sólido o líquido y luego va previamente bajando, ¿no? Esto ya es más ¿no? industrializado por el tema del tequila y esto es un alambique muy divertido que se ha encontrado probablemente en San Luis Potosí y exactamente del derrumbe salmiana. ¿Tenéis preguntas sobre esto? ¿Vamos a catar? Sí, ¿no? Porque hemos visto que hay diferentes tipos de destilados, ¿a qué saben? En todos esos destiladores esta levadura espontánea que nos da realmente. Pasamos a la próxima. Vamos a ver que también se puede reposar o añejar, pero realmente no es nuestro foco hoy, ¿vale? Seguimos. Vamos a hablar de raicilla, ¿ok? Entonces empezamos probando una raicilla, en este caso la raicilla de Benito Tabernas, y vamos a ver a qué sabe, ¿no? Yo quiero que me digáis vosotros.
os invito a hacer una cosa muy divertida, por ejemplo, poner una gotita en vuestro palmo de la mano y prácticamente pasarla, moverla y que evapore y oler lo que os queda. Eso realmente es el corazón del agave que estáis probando. Así, claro. Aquí vamos. No. Ah, Desayunado siempre. a ver. A ver cómo os parece. Es la primera vez que probáis una resilla, ¿correcto? Vale, perfecto. Entonces, aquí vamos a ver que son dos tipos de agave, ¿ok? Podemos siempre utilizar diferentes tipos de agave. Un tipo de agave solo está permitido, ¿vale? No tiene que ser 100% espadín o 100% agave maximiliana. Solo en el caso del tequila hay una regla. El tequila puede ser 100% agave azul o puede ser mixto. ¿Qué significa mixto? Que tiene que tener mínimo 51% de agave azul y luego el 49%, si no, sí, puede ser, puede ser de cualquier tipo de azúcar, de maíz, un derivado, puede ser de remolacha o puede ser, obviamente, hay azúcares más puros y azúcares menos puros. Y esto obviamente vamos a ver que de rango de precios, una vez que vamos a comprar el tequila, influye muchísimo. Todo lo que es producción, todo lo que es terroir, todo lo que es agua, todo lo que es levadura espontánea va prácticamente a influir en el resultado final de nuestro líquido. Más dulce respecto a tequila. Vale, puede ser. A ver qué encontráis, obviamente. Vamos a ver, ¿no? Que si lo ponéis en el palmo de la mano, lo vais previamente resfriando así y lo vais, ¿no? Oliendo. ¿Qué encontráis? Encontráis, ¿no? Notas como algo dulce puede ser, algo de tierra, algo de clorofila, esta parte verde de la planta, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros exactamente con la planta, imagínate la planta que está 7 años en tierra, va absorbiendo todos los minerales, toda el agua, todo lo que, todo, ¿no? Todos los, la parte, ahora que la probáis, vais a ver que en boca también va probablemente reflejando un poco, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque obviamente la parte principal que tú tienes que encontrar en un destilado de agave es siempre la parte de la planta, porque es la protagonista, ¿correcto? Entonces, vamos a ver una cosa. Esta es una resilla. Sí, es que se huele desde ahí, es verdad. Y vamos a ver. Podemos hacer una cosa muy divertida ahora. Os voy a dar 2 destilados y nos voy a decir qué es. ¿Vale? Y a ver qué os parecen. Primero pasamos este. Vale, si alguien quiere tirar el líquido, lo puedes tirar aquí dentro. Mira. ¿Sí? ¿Lo tienes? Ah, eso no pasa nada. Porque creo que aquí hay algo o no. Ah, sí, ¿verdad? ¿Este mismo no? ¿O igual no? Es que es poquito esto. Vale, Espera. espera. Ah, No, ¿sí? vacío. Exacto, va a ser esto y... Vale, entonces pasamos... ¿Quién que aquí se portó bien y se lo tomó todo? ¡Ah! Tú. Muy bien, entonces tú eres el primero. Mira, voy a... voy a tapar la etiqueta. Una cosa importante, cuando prácticamente estamos probando, catando destilado de agave, siempre tratarlo con mucho amor. ¿Por qué? Nunca, bueno, nunca, depende siempre del momento, ¿no? Pero el consejo es siempre no tomarlo a shot, es mucho mejor degustarlo. ¿Y por qué? Con amor. Porque realmente, mira la carita. ¿Por qué? Y ahora te explico por qué te pasa esto. Porque si nosotros le damos mucho amor y le damos besitos, y vamos previamente, antes le vamos dando un traguito pequeñito, ¿vale? Cortito. Una copa de vino. Exacto, lo vamos previamente paseando, ¿no? En el paladar para acostumbrarnos prácticamente a recibir un destilado que hace unos 45 grados, ¿vale? Pero con mucho aroma. ¿Sabes qué noto también de la raicilla que me diste? Que está un poco, que tiene un sabor picantoso a la hora de... Como una pimienta negra, Sí, puede pimienta ser. negra, sí. Totalmente. Totalmente. No sé. Sí, no es chile,
No es chile, ¿no? No es un jalapeño que es muy picante, es algo que un poco, sí. Sí, es algo suave, más tirando a un habano verde. Sí, también, también. Hay, por ejemplo, el mezcal de San Luis de Potosí, que prácticamente se hace con salmiana y es muy divertido porque exactamente tiene notas de pimiento verde. Y es muy divertido esto. Y obviamente, la cosa importante cuando hablamos, a la hora de hablar de mezcal, es abrir un poco nuestra cabeza a poder entender que el mezcal, aunque conocemos más, porque aquí lo pone, de todo el mezcal que se produce, el 85% viene de Oaxaca. Y si vamos a ver nuestra mapa y vamos a ver el color naranja, sí que el mezcal se puede producir en muchas regiones diferentes. ¿Sí? Pero hasta ahora la producción, digamos, ¿no?, más grande que llegó a España es la de Oaxaca, donde siempre podemos definir como el mezcal, no, el mezcal que viene del agave espadín como un mezcal ahumado. Ojo, ojo. Una cosa muy importante es entender que el mezcal no tiene que ser demasiado ahumado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si nosotros lo ahumamos demasiado y le podemos enchufar humo, es para como cubrir algunos defectillos que puede haber, ¿no?, salido durante la fermentación o durante la elaboración, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser muy equilibrado. ¿Por qué? Porque la experiencia tiene que ser placentera. Entonces, nosotros le damos prácticamente un pequeño sorbo, como si fuera un besito, lo pasamos por nuestro paladar y luego volvemos a darle otro besito y ya vais a ver que entra de una manera mucho más agradable, ¿vale? Porque claro, si nosotros nos hacemos un shot, ¿te serví? Si te doy directamente, ¿no?, un chupito de 45 grados, obviamente tú me miras como me miraste tú. No, pero es correcto, está muy bien esto. No, está muy bien, porque claro, hay que conocerse, ¿no? Hombre, hay que como uno con una pareja, ¿no? A ver si te cae bien, te cae mal, a ver cómo lo pillo, mejor así. Es lo mismo, hay que tratarlo mucho con amor este producto. Con mucho cariño. Entonces, exactamente, eso es un mezcal porque tiene un retrogusto ahumado, pero no es demasiado invasivo, ¿sí? Vais a notar esta fermentación láctica, ¿no? Como si fuera de yogur, un poquito. Y luego, ¿qué habéis encontrado? Podéis decirlo que os sale en la cabeza, todo es correcto, son vuestros recuerdos, tranquilos, que puede ser totalmente diferente de los míos, porque yo soy italiana y he crecido en otro, ¿no?, en otra tierra. Y eso es bueno, que sé, no sé si os parece más floral, más afrutado, hay como una parte ácida, hay como, no lo sé, decidme vosotros. ¿Encontráis la parte de la planta? Yo siento a la hora de, digamos, ya lo último, la fermentación un poco. Vale, esta parte un poquito más cremosa, Sí, ¿no? más cremosa. Vale, muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo os parece? ¿Más floral, más afrutado? Muy bien. Y vamos a ver esto entonces. Vamos a probar con este. Ese sí que es un mezcal de Oaxaca, ¿vale? Vamos a probar un cocho elemental de 40 grados. Es un 100% espadín. Ay, no, mira, te lo acerco. Os acerco esto. Vale. Probaste muy poco, ¿eh? A ver, que lo de casa luego se ponen celosos, ¿eh? Que tú vas tirando el producto. Vamos a ver. Bueno, este me lo va a tomar. En honor a la pro. Ahí. Le vamos dando poquito, le vamos dando un besito y a ver qué nos parece, ¿no? Vamos a ver que es bastante diferente. Ahí, a ver, ¿si hay más? No, a ver. Ah, muy bien. Ahí, ahí. ¿Un poquito más? ¿Quieres? ¿No? Va. ¿Aquí cómo vamos? ¿Un poquito más o menos? ¿Bien? No lo sé. Eso decirlo vosotros. Yo no estoy catando. Te puse ya, ¿no? Sí. Ah, Mojados, chicos. No sé, no me gusta. A mí me gusta más este, lo siento más suave. Es dulce. Este está más suave. Como dulce. No lo sé. Decidme qué os parece. Son muy diferentes, ¿verdad? Me gusta más el de la otra botella, ¿no? Este. Sí.
Vale, perfecto. Aquí, por ejemplo, tenéis dos perfiles totalmente diferentes, ¿no? Porque tanto que va a influir, como hemos dicho antes, ¿no? Elaboración en el resultado final realmente. El tipo de agave. En este caso tenemos 100% espadín, ¿vale? Y aquí tenemos un agave cenizo, ¿vale? Son diferentes. Entonces la planta tiene sabor diferente ya, ¿vale? Luego, ¿qué cambia? El terroir. Porque aquí estamos en Oaxaca y aquí estamos en Durango. Entonces, si vamos a ver en el mapa, ya son dos tipos, ¿no?, de regiones totalmente opuestos. Exactamente. Y luego, el tipo de levadura, porque obviamente en Oaxaca tendremos un tipo de levadura, en esta cuadra donde se está probablemente produciendo el coach, y luego en Durango tendremos otro tipo de levadura, y eso va a influir muchísimo. Y el tipo de destilación, porque en este caso estamos utilizando un destilador de cobre y en este caso estamos utilizando un híbrido madera-cobre, lo que hemos visto antes, ¿ok? Con la montera de madera y luego toda la parte, ¿no?, de cobre. ¿Vamos bien? Vale. ¿Ha ganado Durango? Ah, vamos ahí indeciso. Pero eso está muy bien, porque a la hora de preparar una carta de cóctel, a la hora de decidir qué tipo de destilado hay que elegir para nuestros clientes, hay siempre que abrir nuestra visión y poder realmente, ¿no?, entender lo que te gusta a ti, porque siempre será lo que vende más, ¿no?, lo que te gusta. Pero hay que entender también los gustos del cliente. Entonces tú sabes que a lo mejor un cliente que tiene más un paladar más delicado, le puedes vender un Durango porque le entra mejor. Si, por ejemplo, quiere entrar en el mundo del mezcal y acompañarlo, puedes entrar con un coach. ¿Por qué? Porque es de Oaxaca, ya le suena más, a lo mejor ha tomado ya otros mezcales de Oaxaca, pero tiene 40 grados, entonces una buena entrada. Yo digo que este mezcal entra muy bien, digamos, para, como te dijera, Para coctelería a lo sí, mejor. para coctelería. Totalmente, exactamente. Mira, muy bien. Eso está muy bien porque exactamente este producto nosotros lo aconsejamos siempre para coctelería. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio y una salida en cóctel realmente muy buena. Y normalmente el cliente lo aprecia mucho, ¿sabes? Porque no es demasiado invasivo, se entiende como producto y el resultado final de la copa es garantizada. Sí, Eso sí, está el Durango garantizada. es más que todo para chupitos, Te para digo vino. también que es muy interesante poder empezar a trabajar con sabores diferentes, porque eso ya es un sabor que nosotros conocemos, ¿sabes? Ha costado años, No, y el olor a pimienta se siente mucho. pero tú consideras siempre que cuando nosotros vamos mezclando y añadiendo que sea cítricos, cosas, ¿no?, la parte dulce, eso siempre acompaña. Entonces va a ser una parte, ¿no?, de la construcción de nuestro cóctel. Y eso es muy importante saber individuar cómo podemos mezclarlo para tener la mejor reza, ¿no?, el mejor rendimiento. Esto sí. Pero es muy interesante este tipo de comentario porque exactamente es lo que tendría que salirte cuando vas a hacer una cata de este tipo de producto, ¿no? Entonces, este producto lo puedo utilizar por una cosa y el otro producto lo puedo utilizar por otra. Y luego, obviamente, hay cosas que ¿no?, que se mezclan, que se pueden prácticamente utilizar, que te valen por ambas cosas. Entonces, ¿qué seguimos? ¿Seguimos con el tequila? ¿Sí? Vale. Vamos a ver. He traído un tequila mixto, tradicional, artesanal, que está buenísimo, que es el tequileño, que es prácticamente el tequila del gentilicio de tequila para la gente del tequila. No sé si conocéis más o menos la historia del tequileño, pero os digo solo que se hace un cóctel muy importante y muy famoso con el tequileño, que es la batanga, que es prácticamente un Cuba Libre, ¿vale? ¿El Cuba Libre cómo se hace? Ron, lima y Coca-Cola. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué le ponemos en este? Tequila, lima, Coca-Cola. Hacemos un borde en el vaso de sal. Y tú me dirás, bueno, entonces eso se llama charro negro en México. Pues sí, también, pero tiene una particularidad. En la capilla se inventó este cóctel y el bartender, en este caso, estaba cortando la lima con un cuchillo y utilizaba el mismo cuchillo para remover el cóctel. Y esto le daba previamente la parte que nosotros podemos como trasladar al día de hoy como
la piel de, ¿no? Los aceites esenciales que sacamos de la piel de lima o de naranja. Y en este caso, él previamente lo aprovechaban los aceites esenciales que se habían quedado en el cuchillo, ¿vale? Y esto es muy divertido, es un cóctel que todavía es muy famoso en México y se sigue tomando, ¿vale? En Jalisco sobre todo. Y vamos a probarlo. A ver una cosa, el tequila mixto que tiene que tener por norma, ¿cómo es la formulación de agave, la concentración? 51% de agave y azúcares 49%. Perfecto, agave azul o tequilana Weber, solo, ¿vale? Si no, no se puede llamar tequila. Esto es muy importante. Vamos a ver, aquí tenemos un 80% de agave y, perdón, un 70% de agave y un 30% de azúcar piloncillo, que viene de San Luis Potosí y que le da una parte cremosa, ¿vale? Vamos a ver si es verdad. Porque a mí me contaron así, pero no sé. Ay, sí que me olvido de... Bueno, cuento con vosotros que os acabáis el destilado y no, ¿eh? Os voy dando menos ahora. Mira. Muy bien. Eso es un tequila, por ejemplo, que yo aconsejo siempre... Ay, que aconsejo siempre de utilizarlo para hacer cóctel. Por ejemplo, con esto salen unas margaritas increíbles. Si queremos, por ejemplo, hacer palomas, ahí salen deliciosas igualmente. ¿Sabéis, no? ¿Cómo se hace el paloma? ¿La paloma? La paloma se hace con tequila, con zumo de pomelo y zumo de lima, ¿vale? Y le podemos añadir sal, que la sal siempre abre muchísimo los sabores. El rin de sal siempre es un toque que se agradece mucho a la hora de degustar. Eso es más suavecito, son 38 grados, ¿vale? Y vamos a ver que tiene una parte cítrica, ¿tendrá algo? Vale, ¿encontramos la planta? Pero no el limón, sino como el toronja. ¿Cómo? No el limón, sino el tipo de toronja. Vale, Algo más dulce, pero más liviano. ok, me parece muy bien, sí, sí, totalmente, totalmente. Respecto a un mezcal de Oaxaca, a lo mejor, que es más cítrico, ¿no? No sé si el cocho lo habéis encontrado un poquito más cítrico respecto a esto. No, como dijimos, era más ahumado. Más ahumado, vale. Eso obviamente sí, porque si cocinamos en horno de mampostería, obviamente, o en autoclave, sí que podemos añadir humo, pero realmente no es, ¿no?, lo que estamos buscando para hacer el tequila, ¿ok? ¿Habéis probado todo? ¿Sí? Vale. Vamos a probar un tequila artesanal. El tequila. Y aquí hay una cosa muy particular, ¿vale? Ellos para extraer el mosto utilizan dos tipos de técnicas. Una tahona cerrada, que es la misma que se utiliza para hacer mezcal, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la tahona? La piedra aplasta las fibras, ¿vale? Saca el líquido y la fibra vuelve a reabsorbir el líquido y se fermenta con fibra, ¿vale? Antes hemos dicho que normalmente el tequila no se fermenta con fibra, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso sí. Y tiene también un trapiche, una desgarradora eléctrica. ¿Qué región de México viene? Jalisco. Y aquí prácticamente tenemos las dos técnicas. ¿Por qué? Porque una nos extrae más una parte verde, vegetal, y la otra extrae más una parte más dulce, ¿vale? De la fibra, del mosto. Dime. No. Ah, perdón. ¿Y qué hacemos prácticamente? Vamos a tener un líquido que está delicioso. Bueno, a ver, si me decís que no, igual me lo pienso, no lo voy a decir más esto. Pero yo creo que os va a gustar mucho porque vais también a notar la diferencia de la extracción y del método productivo, ¿vale? Porque es muy importante que entendáis también cómo se produzca para saber. Dime. ¿Qué cócteles se utilizan 7 lenguas? Siete Leguas puede hacer una margarita que es increíble, puede hacer Tommy's margaritas, puede hacer palomas, puede hacer hasta Dry Martini si quieres. Y ahora vamos a ver por qué, porque realmente vamos a ver que tiene esta parte cremosa, tiene esta parte verde, es prácticamente, en este, vale, es prácticamente una mezcla, ¿vale? Increíble. Yo he probado las dos destilaciones diferentes
Y claro, se nota muchísimo la diferencia que estaba diciendo antes, la parte más verde y la parte más cremosa. A ver qué tal. Aquí tenemos... Aquí vamos. Aquí tenemos unos 40 grados, subimos de 2 graditos más respecto al tequileño. Un poco más fuerte. Ligeramente, vas a ver que realmente no te va a molestar. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Porque yo hablo mucho, pero vosotros poco, ¿eh? Ah, vale. ¿Cómo vamos? A ver, esas caritas. Se nota un poco más picante que Sí, lleva un poco de también. picante. Al olerlo, ya se siente ese áspero del tequila. Pero, ¿qué más? No quema, sí es liviano. ¿Encontráis vanilla? ¿Caramelo? ¿Mucho? No, poco, visible. Equilibrado. Sí. Muy bien, ¿por qué? Porque sí que podemos, por ejemplo, añadir como sabores no, realmente podemos añadir ¿no? como más vanilla, más caramelo para equilibrar la receta. En este caso hay solamente agua y agave. Y es fantástico saber realmente lo que da la planta mezclada con agua. Y eso es muy importante, ¿vale? ¿Qué nos quedaría? A ver, aquí que tenemos, hemos probado tequila, hemos probado mezcal, hemos probado resilla y nos queda el sotol. ¿Sabéis de dónde viene el sotol? ¿Podemos hablar de mezcal? Muy bien. Como los perros, ¿no? Agua y de Durango y Coscura. Hay una cosa muy importante a saber. Hay más de 20 plantas de sotol en México, desde Chihuahua hasta bajando hasta Oaxaca, ¿vale? Pero la denominación de origen permite hacer sotol en Chihuahua y Coahuila de Zaragoza. Muy bien. Y Durango, perdón. ¿Qué es el sotol? No es un agave. El sotol es sotol, Dacilirium o cucharilla del desierto. Cucharilla del desierto, ¿por qué? Porque como podéis ver aquí, yo creo que hay, ¿no? Un sotol por aquí. A ver si lo pusieron. Aquí, perfecto. Mira, aquí tenéis en la segunda fila, dime. Dice sotol para un verbo negro. Ah, sí. Ah, interesante. Eso quiero venir a probarlo, ¿eh? Ya me dirás dónde tengo que venir. Aquí en la segunda fila probablemente tenéis la planta del medio, es el Dacilirium, ¿ok? O sotol o cucharilla del desierto. Veis que las pencas son mucho más finitas, ¿no? ¿Qué pasa? La diferencia que tiene con la planta del agave, obviamente, ¿cuál es? La familia es más familia de la cebolla, ¿ok? Mientras que el agave hemos dicho que es familia de los espárragos. ¿Y qué cambia? Que el agave, una vez que saca el quiote, donde luego van a salir las flores, ¿vale? Que es como un espárrago gigante. ¿Qué pasa? Muere. Se reproduce y muere. O lo capamos para que la concentración de azúcares no se suba arriba y florezca, entonces se concentre todo en la piña, porque para ser destilado necesitamos caparlo. Para que se reproduzca necesitamos que saque el quiote y florezca. Pero la planta del agave muere. ¿Vale? El sotol no. El sotol florece y luego saca la flor, como la aloe, ¿no? Cae la flor, se reproduce y podemos, ¿no? Volver a tener una flor. Así que, obviamente, para destilar hay que cortarla, hay que cosecharla, como el agave. Vamos a hacer probablemente los mismos pasos, vamos a seguir. Pero hablamos de dos plantas diferentes, ¿vale? Y vamos a ver. ¿A qué sabe? ¿Será muy diferente? ¿Vosotros qué creéis? Bueno, tú lo conoces, ¿no? Ya probaste. Esto es un sotol Wellery, ¿vale? Si le gustó, entonces lo acabo. Vamos a ver si es ahumado, vamos a ver cómo influencia el terroir en este caso. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien.
A ver qué tal. Y luego nos despedimos con un producto que le tengo muchísimo cariño y que está muy bueno, que es un destilado de Zacatecas, de ágave azul con café de Veracruz. Soy muy fan del café de México. Ah, me faltaba, un poquito aquí. ¿Dónde está la...? Ah, no, claro, no lo veía. Aquí lo tenemos. Ahorita tengo que trabajar, no puedo tomar tanto. Bueno, poquito. Tiene razón, eso se respeta. ¿Por qué? Lo cocinamos bajo tierra. Entonces creamos, ¿no?, esta parte de humo. Vale. Luego, ¿qué notamos? Eso sí que sabe a tierra, ¿no? ¿Sabéis que antes en Chihuahua había agua? Se encontraron mamut, se encontraron conchas. Entonces tú imagínate la planta, todo lo que absorbe, ¿no?, del suelo. Y lo encontramos en la copa, ¿no? Luego encontramos esta parte verde seguramente, más o menos pronunciada del mezcal. Poquito más, ¿puede ser? Vale. ¿Lo encontráis un destilado duro? ¿O después de la cata ya es algo que vuestro paladar recibe bien? Yo lo recibo bien porque pues ya lo he probado. Entonces para mí es como explorar un mezcal, pero un poquito más fuerte. Ok. ¿Y vosotras cómo lo veis? Sí, es más pesado. Más intenso, ¿no? Vale. ¿Sabéis cuántos grados? Son 47.5. Que no parece, pero, ¿verdad? Pues eso está muy bien. ¿Por qué? Porque realmente la destilación es una buena destilación. La fermentación se hizo respetando todo, ¿no?, los tiempos y los pasos. Y esto es muy importante porque si aceleramos la producción, nos olvidamos de alguna cosa que son muy importantes, obviamente, para tener exactamente la máxima expresión de la planta en la botella, ¿vale? Un poco esto fue para presentaros, ¿no?, México líquido, el tequila, el mezcal, ver, ¿no?, la diferencia entre uno y el otro, la raicilla, el sotol. Entonces, vamos un poquito, ¿no?, a hacer como un resumen. Tequila, ¿de dónde viene? Se puede producir en Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán, con un solo tipo de agave, que es agave azul o tequilana Weber. Perfecto. Hay dos tipos de tequila. Uno que es 100% agave y uno que es mixto. 51% de agave, 49% de azúcar. Perfecto. El mezcal, ¿dónde lo podemos hacer? Zacatecas, Durango, en Tamaulipas, Guanajuato, en Michoacán, en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca y nuevo estado que se acaba de integrar es Aguascalientes. Entonces ya llegarán y tengo muchas ganas de probarlo. Luego, vamos a ver la raicilla. ¿La raicilla dónde es? Muy bien. Y luego, ¿qué es la raicilla? ¿Qué es la raicilla? El mezcal de Jalisco. La definición más fácil y más efectiva que podéis utilizar, ¿vale? Y luego el sotol. El sotol, nada, es una planta que no es un agave, es un sotol o Dacilirium o cocherella del desierto, que igualmente se procesa como el agave y tenemos un destilado que es muy similar, pero diferente. ¿Sí? Y nos despedimos. Bueno, si tenéis preguntas, obviamente podéis preguntarme, igualmente podéis tener mis contactos. Si queréis contactarme, podéis buscarme en Instagram como compa_swinchi. Y nos despedimos con un destilado de Zacatecas que es de agave tequilana y polvo de café, que es increíble. No es dulce. Sabe mucho café. Sabe mucho a café y sí que eso me lo voy a tomar con No vosotros. espero que todo. Esto en frío un poquito. ¿Sí? ¡Ay! Vale. Ahí. Es rápido, rápido. Bueno, muy poquito, quedaba. Quedaba muy poquito, pero bien. Entonces vais a ver ya, ¿no?, que el color, el olor, sabe a café, no sabe demasiado alcohol, muy agradable.
Esto podemos hacer un espresso martini increíble solo shakeándolo y añadiendo un ingredientito solo, que puede ser unas especias, puede ser un sirope. Si quieres añadirle más café, puedes añadirlo, pero ya la parte grasa del café te da un poquito de espuma para el espresso. Y yo hice un cóctel una vez que era muy sencillo, pero muy efectivo en una cata maridaje. Fue un espresso martini on the rocks con unas especias cítricas y ya está, solo. Era una mezcla que tenían los chicos del Blackberry en Lleida. Utilicé esa especia, lo shakeé tal cual y luego lo puse con hielo, lo filtré y hicimos una espuma de mascarpone con humo, que es un licor de chile chipotle, y la verdad que con una tarta de tres leches fue increíble. Así que podéis preguntarme también como receta o consejos, que yo tengo varias para compartir y sobre todo para disfrutar, porque esa es la mejor manera. Disfrutar y Ro, yo te diría de brindar conmigo porque No me lo puedo creer. esto hay que hacerlo. A ver. A ver, yo huelo todo, ¿eh? Ay, por favor. Mmm, Así que, a ver qué tal, ¿no? chin chin. Salud. Salud, chicos. Los de casa. Lo de casa. Mmm. Evidentemente me quedo con este. Lo sabía. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Para acabar bien, ¿no? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a casa y nos vemos pronto. ¿Ya? Ya estamos. ¿Sí? Vale. Finito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os ha parecido? Bueno, hay algunas cosas que al principio pueden resultar un poquito duras.